Adelante. Amén, hermano, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga más. Vamos a inclinar nuestras cabezas para hacer una oración al Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Señor, una noche más porque vamos a estudiar tu palabra, Padre. Yo te pido de manera especial, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones, Señor. Que seas tú preparándonos, Señor, abriendo nuestros oídos, Señor, para que podamos entender, Señor, cuán importante es la salvación en nuestras vidas, Señor, y cuánto ha costado, Padre. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que seas tú obrando y que sea calando en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Vive Jesús. Te adoramos, Señor. Vive Dios. El estudio en esta noche tiene como tema escaneando mi corazón. Escaneando mi corazón. Vive Jesús. Dice la palabra, en la palabra corazón, en la palabra está 877 veces. Así es que es una palabra que se repite mucho. Es una palabra importante, ¿verdad? Esto dice en Génesis 8:21, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y dice en Génesis también, capítulo 6, versículo 5, en la parte B de ese versículo, que todo designio de los pensamientos del corazón es de continuo solamente al mal. O sea, que vive Jesús. Estamos hablando, ¿verdad? Como dijo la hermana Minelli el viernes en su predicación, no estamos hablando del músculo del corazón, ¿verdad? El que bombea, el que es responsable de bombear la sangre a todo nuestro cuerpo, sino de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, vive Jesús. Y dice la palabra que es de continuo al mal, o sea, y dice desde la juventud, o sea, que desde bien temprano en nuestra edad ya nosotros tenemos esa predisposición, ¿verdad?, para hacer lo malo, vive Jesús. Y en este momento, ¿verdad?, nosotros como hijos de Dios, pues vamos a escanear nuestro corazón, vive Jesús. El versículo base es el Salmo 139. Vive Jesús, Salmo 139, versículos 23 y 24. Vive Jesús. Santo, te adoramos, Señor. Lo tenemos, hermanos. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 139, 23, 24. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Ese camino eterno, ¿verdad?, que es el que nosotros como hijos de Dios anhelamos, llegar, ¿verdad?, a esa vida eterna, alcanzar esa corona que el Señor tiene preparada para nosotros. Y dice este versículo, examina, oh Dios, mi corazón y conoce, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. No porque Dios no los conozca, no porque Dios no examine nuestro corazón, sino porque aquí vemos, ¿verdad?, y lo dice en el versículo, en ese mismo Salmo 139, del versículo 1 al 4, oh Jehová, tú me has examinado, o sea que Dios nos examina, ya nos ha examinado, vive Jesús, y tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Vive Jesús. O sea, que sí, vemos aquí, ¿verdad?, que el Señor nos escudriña, nos examina, nos prueba. Él sabe lo que pensamos, Él sabe realmente hasta lo que vamos a decir. Todavía no está la palabra, no ha salido por nuestra boca y ya Él la conoce, vive Jesús. Pero aquí en el versículo base, ¿verdad?, que dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Yo lo veo como el salmista, en este caso David, fue el que escribió este salmo, vive Jesús, está dispuesto, ¿verdad?
no está escondiendo nada, vive Jesús. Y dice, Señor, examíname, mírame, qué hay malo dentro de mí, que no te agrade. Mira mis pensamientos, que muchas veces, pues los pensamientos, vive Jesús. Ninguno de nosotros conoce lo que yo estoy pensando, ¿verdad? Pero el Señor sí. Y dice, hasta en los pensamientos, hasta en lo más oculto, hasta en lo más profundo de mi ser, Señor, examíname y mírame. Mira a ver si hay algo de perversidad en mí, ¿verdad? Y guíame a ese camino eterno, vive Jesús. O sea, ayúdame, endereza mis pasos, ¿verdad? Como dice otro de los salmos, y ayúdame a llegar a esa vida eterna, vive Jesús. Además de eso, otra cosa es que dice que el Señor nos examina. Nosotros no podemos escondernos del Señor, vive Jesús. Dice en ese mismo versículo, el versículo 7, perdón. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Por más que nosotros queramos ocultar las cosas, por más que queramos negarnos muchas veces a nosotros que no estamos haciendo cosas o que no estamos pensando cosas, vive Jesús. El Señor lo sabe y de Él no nos podemos esconder. Muchas veces las aparentamos ante nosotros mismos, ¿verdad? Unas cosas que realmente no somos, y en este caso, pues, vamos a escanear nuestro corazón en esta noche, vive Jesús. Hay 3 palabras que precisamente empiezan con la letra E, y me acordó que Yandariel está aprendiendo sus vocales. Él está aprendiendo las vocales y le ponemos la vocal y un dibujo. La A de árbol, la E de escalera, ¿verdad? Y en este caso, pues, me vino a la mente eso, y me estuvo gracioso. Y en este caso, nosotros vamos a estudiar la E también. La E de escanear, de examinar y de escudriñar, vive Jesús. Y esas 3 palabras están en todo este estudio que vamos a tener en esta noche, vive Dios. Escanear es pasar un objeto o un cuerpo a través de un escáner para obtener una imagen de su interior, ¿verdad? Examinar es inspeccionar, observar atenta y cuidadosamente a alguien o a algo para conocer sus características o cualidades o su estado. Escudriñar, examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o detalles menos manifiestos. O sea, que en todas estas palabras tienen algo en común. Estamos viendo en nuestro interior, estamos viendo en el interior de un objeto, estamos viendo en el interior de una persona. En este caso, vamos a estar viendo en el interior nuestro. Cada uno va a estar viendo si dentro de su corazón hay estas cosas, hay estas emociones, sentimientos, reacciones, lo que vamos a estar hablando en esta noche. Amén. Vive Jesús. Y como les dije, escanear, escudriñar, examinar, pues médicamente hablando, hay varios métodos, ¿verdad? Donde nosotros, cuando vamos a un doctor, él nos manda a hacer unos exámenes y él hace eso. El resultado de ese examen nos da imágenes de nosotros, de nuestro cuerpo de manera interior, ¿verdad? Dentro de ello están las placas, el CT y el MRI. Las placas son imágenes de rayos X. Las imágenes y en las placas realmente lo que se ve lo más que se refleja en esas placas son los huesos. Y es la forma más rápida y fácil de ver y evaluar fracturas, huesos, lesiones, signos de artritis, crecimientos óseos anormales y anormalidades en las articulaciones. Eso me puede dar fe el hermano Juan, ¿verdad? En el CT, que es una tomografía computarizada, se toman imágenes de los huesos, pero ahí es un poquito más abarcadora, ¿verdad? Ahí podemos ver vasos sanguíneos, tejidos blandos del cuerpo, y las imágenes de la tomografía computarizada proporcionan información más detallada que las radiografías convencionales, o sea que la placa. Da un poquito más de detalle. En el MRI, que es una resonancia magnética, ahí se usa un imán en vez de unas ondas, unas frecuencias, como lo es en las placas y en el CT, ahí se usa un imán. Y esas proveen imágenes de muchas partes del cuerpo. Esto incluye la columna vertebral, el cerebro, la cabeza, el tórax, el abdomen, la pelvis, los brazos, las piernas, los órganos, tejidos
y sistema esquelético, o sea que también incluye los huesos, vive Jesús. Y cuando yo buscaba la manera en que médicamente, ¿verdad?, se escanea el cuerpo, pues también me puse a pensar que lo asocié, estas 3 maneras, las asocié con 3 maneras en las que nos escaneamos o nos escanean, vive Jesús. Y en el caso de la placa, que es una imagen no tan detallada, solamente se limita a los huesos, ¿verdad? Pues lo asocié y hice esta analogía, esta comparación, vive Jesús. Las placas son como las personas nos pueden ver a nosotros. ¿Y qué pasa como nos ven? Como nosotros nos mostramos, que no realmente, pues es lo real, vive Jesús. En el caso del CT es como nosotros nos escaneamos a nosotros mismos, vive Jesús. Ahí hay más detalle. Ahí sabemos nosotros lo que pensamos, lo que sentimos, cómo reaccionamos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, vive Dios. Y ahí muchas veces proyectamos lo que no es real, vive Jesús. O escondemos cosas, ¿verdad?, que posiblemente los demás van a ver como que no están bien en nuestro caso, como hijos de Dios, vive Jesús. Y en el caso del MRI, vive Dios, es como el Espíritu Santo nos escudriña, cómo nos escanea, vive Dios. Y ahí nada podemos esconder, ahí sí que es mucho más profundo, vive Dios, ¿verdad? Porque dice que el Espíritu escudriña hasta lo más profundo de nosotros, vive Dios. Y como estaba pensando, ¿verdad?, examinar, escudriñar de nuestra vida, de nuestro corazón. Voy a utilizar la palabra corazón, ¿verdad?, pero realmente son nuestras emociones, nuestras reacciones, lo que nosotros estamos pensando, vive Dios. Pues es un ejercicio que lo debemos hacer todos los días, vive Dios. Debemos ver y eso lo podemos ver desde que nos levantamos. Cada vez que una situación se presenta, cómo nosotros reaccionamos, cómo nosotros pensamos, qué queremos, que es contrario a Dios, no es contrario a Dios, vive Jesús. Y todo eso, ¿verdad?, es algo que debemos hacer todos los días. Antes de acostarnos, revisar cómo nos fue en ese día, vive Dios. Y compararlo, obviamente, y con la palabra, vive Jesús. En especial las situaciones, cómo reaccionamos, es bien importante, vive Dios. Además de eso, ¿verdad?, escudriñamos, nos escaneamos nosotros mismos, dejamos que el Señor nos escanee, ¿verdad?, y no cerramos ninguna puerta de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, de nuestro ser, para que el Señor pueda trabajar en ellos, porque no es solamente, vive Jesús, que el Señor nos escanee, vive Dios, es que el Señor escanee, detecte lo que está mal y que se pueda arreglar, vive Dios, porque cuando nosotros vamos al médico, ¿verdad?, nos hacemos estos diferentes estudios que enumeré, pero esperamos que el médico nos dé un diagnóstico, ¿verdad?, y con ese diagnóstico que nos dé los medicamentos, el procedimiento que tengamos que hacer. ¿Para qué? Para curarnos. Pues en este caso es para arreglar nuestras vidas, vive Jesús, y para alcanzar la vida eterna, vive Dios. ¿Qué cosas debemos evitar cuando nos estamos escaneando? Como seres humanos, ¿verdad?, pues somos bastante terriblitos, vive Dios. Y una de las cosas es evitar justificarnos, vive Dios. Justificar nuestras acciones. Eso, como dijo el pastor ahorita, ¿verdad?, justificarnos. Eso, así fue que me enseñaron. Eso fue lo que me enseñaron mis padres. Así yo he sido toda la vida, vive Dios. El resultado de situaciones o experiencias me hacen reaccionar de esta manera, me hacen tener estas emociones, vive Dios. Pues esas son excusas que muchas veces, pues sí, son válidas, ¿verdad? Nos criamos en un ambiente, tuvimos unas experiencias, vive Jesús, pero como precisamente dijo el pastor ahorita, ¿quién está en nuestro corazón? Jesús, ¿verdad? El que vino a sanar todas esas heridas, vive Dios. Hacernos unas personas diferentes a los que éramos. Dice la palabra, ¿verdad?, que el que robaba no roba más, el que, diferentes cosas, como ni siquiera nuestro caminar va a ser igual al de antes, vive Dios. Pues así mismo nuestras acciones tampoco pueden ser las mismas que antes, vive Jesús. Y en este caso, pues evitar a toda costa escanear, que ese escáner de nuestra vida, de nuestro corazón, sea lo más objetivo posible, vive Dios, que no hayan excusas. ¿Por qué?
porque entonces no van a haber cambios, vive Dios. Tampoco que nos engañemos a nosotros mismos. Muchas veces algunos de nuestros hermanos, hasta nuestros mismos familiares, nos hacen acercamientos. Me dicen, mira Sonia, veo que estás reaccionando de tal manera en esta situación. No, que rápido ponemos, no, que eso no es así. Ya estamos cerrando, vive Jesús, la posibilidad de aceptar. Cuando nosotros aceptamos, ahí es que podemos provocar un cambio. Ahí es que entonces el Señor puede trabajar en nuestras vidas. Mientras nosotros vivamos en negación, mientras vivamos justificándonos, vive Jesús, pues nos vamos a mantener iguales. No va a haber cambio porque no hay nada que cambiar, vive Dios. Lo que está bien no se cambia. Amén. Y es importante, ¿verdad? Estaba viendo que en el escáner del corazón, realmente el corazón, el músculo, se hace a través de una tomografía axial computarizada. Y ahí hay varias cosas. Número 1, elabora imágenes detalladas de la estructura interna del corazón. Identifica anormalidades en los músculos, válvulas y en la parte externa del corazón. Y además de eso, permite localizar bloqueos tempranos en arterias. Y esto, obviamente, yo lo llevo a mi vida espiritual, vive Jesús. Y dice que elabora imágenes detalladas. O sea, que el Señor cree en mí ese escudriñar de manera detallada, que no pase, que yo no deje ni un detalle que sea descubierto para que lo podamos trabajar, vive Dios. Además de eso, identifica anormalidades, cosas que no son normales, cosas que no están bien, cosas que no agradan al Señor, vive Jesús. Y como si fuera poco, bloqueos tempranos, cosas que me están impidiendo que yo lleve la relación con Dios que debo llevar, vive Jesús. Y eso va incluyendo que se refleje el gozo de mi salvación, vive Jesús, que yo esté gozosa de llegar a la casa del Señor, que yo esté gozosa de verlos a ustedes todas en cada culto, ¿verdad? Pues eso es parte de cosas que están evitando que mi vida, además de eso, sea agradable al Señor, vive Jesús. ¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna? ¿Nadie? Pues en este caso, ¿verdad? En esta noche no vamos a estar hablando de cosas que están afectando nuestra vida como creyente, vive Dios. Y dentro de eso, obviamente, pues son cosas, si son cosas desagradables, pues son cosas que podemos llamar, en el caso, podemos llamar que nos, ¿cómo les digo? Nos están exponiendo a que nosotros perdamos la salvación, vive Jesús. Y es irónico, ¿verdad? Que muchas veces, ya yo llevo creo que como 14 o 15 años aquí, estar toda esta vida, muchas personas llevan, muchos de ustedes llevan muchos años más, unos están comenzando, ¿verdad? Pero es irónico que yo esté aquí tantos años y que al final, vive Jesús, no alcance esa corona que el Señor tiene preparada para mí, ese lugar que Él fue a preparar, esa morada que fue a preparar para mí, vive Jesús. Y así mismo con ustedes, vive Dios. Y en esta noche no voy a estar hablando ni de adulterio ni de fornicación, no porque no sean importantes y no porque no puedan estar pasando, vive Jesús, sino porque realmente esos son pecados que la sociedad ha estipulado como que son escandalosos, que son mayores. Y de eso realmente muchas veces nosotros nos cuidamos más. Por eso mismo, por temor a la exposición, porque son más escandalosos, porque por un sinnúmero de cosas, vive Dios. En esta noche, vive Dios, vamos a estar hablando de esas pequeñas zorras, vive Dios. Esas pequeñas zorritas que hay que cazarlas a tiempo, vive Dios. Como dice la palabra, como dice una de las cosas que vi cuando estaba buscando las diferentes maneras de escanear el cuerpo, es que un escaneo temprano puede salvar una vida. O sea, si nosotros tenemos unos síntomas en nuestro cuerpo, vive Dios, y los atendemos temprano, vamos temprano al médico, el médico hace ese diagnóstico, hace ese tratamiento, además, pues tenemos unos buenos resultados, vive Dios. Y obviamente sin dejar al Señor, ¿verdad?, que es nuestro sanador. En este caso, un escaneo temprano de nuestra vida, pues nos salva, nos da la salvación, nos ayuda a mantener esa salvación, vive Dios. Y dice que
un poco de levadura leuda toda la masa, vive Dios. O sea que un poquito para hacer un pan, para hacer cerveza, para hacer vino. Hasta estaba viendo que hasta la fermentación se usa para hacer antibióticos, vive Dios. O sea que también se usa para cosas provechosas, vive Dios. Pero realmente ese procedimiento, ese proceso, lo que hace es usar hongos para descomponer una sustancia, ¿verdad? Y nosotros cuando cocinamos, nosotros guardamos la comida, tal vez no la comemos un día o dos después, pero no la comemos un mes después, porque ya eso está descompuesto, ¿verdad? Vive Jesús. Pues en este caso, yo estaba viendo ese poco de levadura que leuda toda la masa, vive Dios, en nuestro carácter individual, ¿verdad? Nos hace tener unos resultados que no son agradables a Dios. Y eso también va a repercutir, vive Jesús, en nuestra vida congregacional. ¿Por qué? Porque nosotros aquí vamos a tener los resultados que tenemos en nuestra vida individual, de manera individual y de manera congregacional. Cuando estamos aquí todos, ¿verdad? La exposición, el Espíritu Santo, que se mueva el Espíritu Santo de una manera fogosa, ¿verdad? Pues todo eso depende de nuestras acciones, de nuestra relación con Dios, ¿verdad? Del alabarlo como soñó la hermana Carmen, vive Dios, que es lo que está pidiendo él. Pues, o sea, que él se manifiesta en esa alabanza, vive Dios. Y él está pidiendo unas cosas hace mucho tiempo, vive Dios. Y nuestro Dios es paciente y muchas veces, ¿verdad? Nos quedamos en los versículos, Dios es amor, Dios comprende, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, vive Dios, pero también Dios es Dios celoso, vive Dios. También Dios es un Dios exigente, ¿verdad? Que dice que amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con todo tu ser, vive Jesús. O sea que Él también exige unas cosas que nosotros realmente la estamos dando en esta hora, vive Jesús. Eso es parte del escaneo que tenemos que tener en esta noche, vive Dios. Dice esto que vamos a empezar con estas características, vive Jesús, estas emociones, estas reacciones que tenemos ante diversas situaciones que enfrentamos, ¿verdad? Cada día. Y una de esos sentimientos es la envidia, vive Jesús. La envidia. Escaneemos en nuestro corazón realmente, en un huequito de ese corazón. Hay envidia en nuestro corazón, vive Dios. ¿Qué es la envidia? Es un sentimiento de pesar, de tristeza, de desagrado o hasta de molestia, producida porque alguien posee algo y nosotros no lo tenemos, vive Dios. ¿Verdad? Y en este caso el ejemplo es Raquel. ¿Se acuerdan de Raquel? ¿Quién es Raquel? ¿Alguien se acuerda? Pedro, ¿tú dijiste algo? La esposa de Jacob, una de ellas, vive Dios, por la que él comenzó a trabajar, ¿verdad? Que se esmeró y estuvo 7 años trabajando y cuando dijo ahora es el día, le cambiaron y le dieron la hermana con la excusa de que o realmente, ¿verdad? Para ese tiempo y en ese pueblo la hija mayor era la que tenía que casarse primero y él tuvo que trabajar 14 años más. Y entonces cuando sí realmente la tuvo como esposa, ¿qué pasó? Ella era estéril, no podía tener hijos, ¿verdad? Y dice en Génesis 30, el versículo 1, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, porque su hermana sí le dio hijos, ¿verdad? Vive Dios. Y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Miren al grado de cómo estaba Raquel, ¿verdad? Tanto es así que hasta pensaba que iba a morir por eso, vive Dios. Y ahí vemos que Jacob le dijo que él se molestó y toda la cosa, ¿verdad? Pero en este caso ella tuvo envidia de su hermana porque tuvo hijos y ella no los podía tener. Aunque después, ¿verdad? Sabemos que el Señor le dio 2. Vive Jesús. Los celos. Celos es una respuesta emocional que surge cuando una persona percibe una amenaza hacia algo que considera propio, ¿verdad? Como algo que yo tengo y que yo siento es mi propiedad, es mío, que me lo puedan quitar, vive Dios. Y eso lo vemos. Eso puede provocar, ¿verdad? Disgustos, desagrados, muchas cosas, vive Jesús. Y eso lo vamos a ver. Busquen, por favor, en 1 Samuel,
capítulo 18, vamos a ver la reacción de Saúl cuando llegaron de matar a los filisteos. Vive Dios. Primera de Samuel, capítulo 18. Vive Jesús. Lo vemos en el versículo 6. Dice, Saúl tiene celos de David. Y aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar a los filisteos, saliendo las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey, a Saúl, ¿verdad? Con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. O sea, que estas mujeres fueron a recibir a Saúl. Saúl era el que se merecía el recibimiento, ¿verdad? Con fiesta y con panderos y con toda la cosa. Él sentía que eso era su derecho porque era el rey, vive Jesús. Pero dentro de ese recibimiento, ¿verdad? Las mujeres tenían un cántico especial que provocó los celos de Saúl contra David, vive Jesús. Y dice que las mujeres cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Eso fue el resultado de la guerra, ¿verdad? Saúl, pues ahí vemos que mató muchas más personas, tuvo mucho más éxito en esa salida, ¿verdad? En esa guerra, ¿verdad? Y las mujeres lo supieron y cantaron de esa manera, pero eso enojó a Saúl en gran manera. O sea, lo enojó en gran manera. Tanto fue ese enojo, vive Jesús, que después en el versículo 9 dice, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Y qué hacía? Él buscaba la manera, ¿verdad?, de acabar con la vida de David, vive Jesús. Así, hasta el grado pueden llegar los celos, ¿verdad? Y tenemos, ¿verdad?, que cuidarnos de todo eso. Y los celos pueden ser por cualquier cosa, celos ministeriales en el caso de nosotros, ¿verdad? Cualquier tipo de propiedad que alguno de nuestros hermanos tenga, vive Jesús, y nosotros lo querramos también, o cualquier relación, no sé, que tal vez Minelli sea más cercana a Margarita que a mí, eso me puede dar celos, vive Jesús. Y tenemos, ¿verdad?, que escanear nuestro corazón, que esos sentimientos, que esas reacciones no se mantengan en nuestros corazones, vive Dios. Buscar la manera, vive Dios, de poder eliminar de raíz esas emociones, esos sentimientos, esas reacciones que tenemos ante cualquier situación, vive Dios. También el enojo, sentimiento desagradable que experimentamos cuando nos sentimos contrariados o atropellados por palabras, acciones o actitudes. Si vemos el enojo bajo este significado, pues como que nos da esa libertad de podernos enojar, porque ¿qué están haciendo? Es un sentimiento cuando nos sentimos contrariados, cuando alguien nos lleva a la contraria, cuando nos sentimos atropellados. A alguien le gusta que lo atropellen aquí, que lo maltraten, vive Jesús, que le hablen mal, ¿verdad?, que a ninguno nos gusta. Pues vemos aquí en esta definición como que podemos enojarnos, tenemos la excusa, vive Dios, para enojarnos, pero en este caso el Señor, que es nuestro ejemplo de vida, pues, ¿qué nos dice? Que eso no es así, que no tenemos ninguna razón, ninguna justificación para enojarnos. Y que somos seres humanos, que padecemos y toda la cosa. Pero nunca vamos a padecer tanto como padeció el Señor, vive Dios. Nunca vamos a ser tan maltratados como fue Él. Nosotros nunca vamos a ser crucificados, vive Dios. Y mucho menos que aunque lo merezcamos, no lo vamos a hacer porque ya Él lo hizo por nosotros, vive Dios. Así es que es nuestro ejemplo a seguir, y cada vez que tengamos una situación, cada vez que tengamos un atropello, cada vez que nos sintamos que nadie nos comprende, que nos dicen cosas que no nos gustan, vive Dios, pues vamos a tomar el ejemplo de Jesús. Nunca, no importa la situación que sea, nunca vamos a alcanzar el grado de maltrato, de lo que sea,
comparado con Jesús. ¿Y qué dice la palabra? Que él no abrió su boca. Vive Jesús. Y además de eso, al final dijo, perdona a los que no saben lo que hacen. Vive Dios. El enojo, que es igual al enfado, al disgusto, al desagrado, a la irritación, y que eventualmente, si dejamos eso seguir en nuestro corazón, nos lleva a la ira. Vive Dios. Pues lo vemos en Caín y Abel, ¿verdad? Dice que cuando, obviamente, Caín no dio lo mejor de él, ¿verdad? Y dice que cuando el Señor prefirió y se agradó de las ofrendas de su hermano de Abel, pues él se ensañó contra su hermano, se enfureció a tal grado que hizo, lo mató. Vive Dios. Y también lo vemos en José y sus hermanos, en Génesis 37. Vamos un momentito a Génesis 37. Voy a leer así unos versículos. En el caso de, comenzamos en el 37:2, que dice, esta es la historia de la familia de Jacob. Y ahí mismo al final dice que era José de 17 años y que él apacentaba las ovejas de su familia, ¿verdad? Pero hacía algo. Al final dice, informaba a José, a su padre, la mala fama de sus hermanos, ¿verdad? Y en el 3 dice, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Vive Dios. Esto es lo que causa, ¿verdad? Vive Dios, el enojo. Primeramente, que no podamos, que nos ceguemos, que ese coraje no nos deje pensar más allá, ¿verdad? De perdonar como hizo Jesús, ¿verdad? Y lo lleva a no hablar pacíficamente. Nosotros no tenemos ninguna... Ajá, Laisa. Amén, perfecto, vive Jesús. Pues ahí vemos, ¿verdad? Los grados, y eso lo tenía aquí, que vemos las tres cosas, los celos, el enojo y la envidia. Vive Dios. Y tal vez como nosotros somos, ¿verdad? Queremos justificar nuestras acciones, queremos justificar la envidia, queremos justificar el enojo, queremos justificar los celos. Vive Dios. Y en este caso, tal vez los hermanos de José estaban justificados para tener celos y envidia, porque dice que su papá lo quería más a él, le dio una túnica de colores que no le había dado a ninguno de los otros, ¿verdad? De los otros 10, en este caso todavía no habían 12. Pero nosotros no podemos buscar la manera de justificar lo injustificable. Vive Dios. No es agradable a Dios ni que tengamos celos, ni que tengamos envidias, ni que tengamos enojo por ninguna razón. Vive Dios. Que Él es el que va a tomar las cosas en sus manos. Dice, mía es la venganza, yo pagaré. Vive Dios. Así es que nosotros nos sometemos y llevamos esas situaciones que nos duelen, que nos provocan coraje. Vive Dios. Que esos sentimientos que pueden provocar en algún momento que tengamos envidia de algo, vive Dios, llevarlos a donde el Señor y no esconderlos. Vive Dios, para que Él pueda trabajar en nosotros. Vive Jesús. Y lo vemos en el 11, vive Dios, ahí mismo en el versículo 11, que sus hermanos le tenían envidia. Así es que ahí, como dijo Laisa, y como enumeré ahorita, que ahí vemos todo. Vive Dios. También otra de las cosas que debemos escanear en nuestro corazón son las contiendas, las disputas, los enfrentamientos, las peleas, las disensiones. Dice en Filipenses 2:14, haced
todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, vive Dios. Dice que hagamos todo pues, con amor, vive Dios. Si hacemos las cosas con amor, si hacemos las cosas de manera de contento, con gozo, haciéndolo para el Señor, vive Dios, pues no vamos a tener eso, no vamos a tener murmuraciones, no vamos a tener esas contiendas, vive Dios, que muchas veces las vemos tan cerca como en alguna actividad que nosotros realizamos aquí, que por más que queramos que sea de todo de agrado, siempre hay algo que tiende a manchar esas actividades. Propongámonos de ahora en adelante que eso no sea así, vive Dios, que hagamos las cosas con amor, que nosotros, que si hay algo de qué hablar, que no sea murmurando, vive Dios. La murmuración lo que trae es divisiones, vive Dios. Lo que trae es, como dijo el pastor en una predicación hace poco, si yo siento algo hacia Juan Carlos, pues yo no voy a donde Juan Carlos, entonces voy donde Minelis. Pues ya yo estoy contaminando a Minelis en contra de Juan Carlos, vive Dios. Y eso es lo que hace la murmuración. Y debemos evitarla a todo medio, vive Jesús. Por todos los medios debemos evitar eso. Eso no es agradable. No es agradable en ningún aspecto, vive Jesús. No debe ser, bueno, para el que lo está haciendo, pues ni modo. Pero el que está escuchando, que está dando pie a esa murmuración, vive Jesús. Eso no debe ser agradable, vive Dios, y permitir que te hablen de tu hermano, vive Jesús. Y una de las cosas que el pastor siempre recalca, es que nosotros somos una familia. Y en un principio yo decía, no, mi familia es mi mamá, mi padrastro, mis primas, mis hermanos, mi tía, ¿verdad? Nosotros no somos muchos, esa es mi familia. Yo he aprendido que ustedes son mi familia y yo estoy orando porque mi familia de sangre también sea mi familia en Cristo, vive Dios, porque ahí sí nunca las voy a perder y ahí siempre van a ser mi familia, vive Dios. Y lo vemos y a veces eso resulta duro, ¿verdad? Como ella va a decir que ustedes son mi familia primero, vive Dios. Y lo vemos en Jesús. Tan sencillo como cuando su mamá y sus hermanos estaban afuera, dijo que mis hermanos y mi madre y mi padre son los que están aquí dentro. Vive Dios. Así es que, ¿por qué tenemos que hablar, murmurar, tener contiendas, tener divisiones? Vive Dios con la familia que vamos a ir al cielo. Vive Dios, ¿verdad? Porque por eso estamos nosotros todos aquí, luchando todos los días, ¿verdad? Y en esta noche escaneándonos, ¿verdad? Para alcanzar esa vida eterna, vive Dios. Pues son cosas, primeramente, que Dios las detesta, ¿verdad? Dice que las divisiones es una de las cosas que Él más abomina, vive Dios. Y dice que si nosotros evitamos las murmuraciones y las contiendas, vamos a ser irreprensibles, o sea que nadie va a tener en qué señalarnos, vive Dios. Y una de las cosas más bonitas es que nadie tenga que señalarte porque tú eres de tal manera, porque tú estás murmurando, porque tú estás haciendo divisiones, porque tú estás teniendo envidia, ¿verdad? Vive Dios. Dice, una de las cosas que por las que más yo lucho es porque el Señor se siente orgulloso de mí, ¿verdad? Y que diga, esta es mi hija amada en la que yo tengo complacencia. Lo mismo que dijo con Jesús, porque Jesús fue nuestra guía y nosotros tenemos que seguir esos pasos. Y si seguimos esos pasos como Él lo hizo, pues también el Señor se agrada de nosotros y va a decir, esta es mi hija amada en la que tengo complacencia. Este es mi hijo amado en el que tengo complacencia. Y eso es por lo que tenemos que levantarnos y luchar todas las mañanas y dejar atrás, vive Jesús, las situaciones que puedan traer la amargura y puedan provocar esa raíz en nuestros corazones, vive Dios, porque es bien difícil que si nosotros no trabajamos esto, si no trabajamos esas cosas que pueden provocar esas raíces de amargura, vamos a ir al cielo, vive Dios. Muchos dicen que no. Ajá, ¿y es así? Dime, Carmen.
Sí, eso fue lo que dije. En el caso que di el ejemplo de que entonces ya yo estoy contaminando a Minelli en contra de quien estoy hablando, sea independientemente de que sea real lo que estoy diciendo. O sea, no hay manera y no se justifica que nosotros hablemos de una manera de una persona que ni siquiera está presente, porque eso es parte de la murmuración. Y lo vamos a ver ahorita. Dime, Carmen. ¿No? ¿Qué ibas a decir? Uh-huh. Amén. Vive Jesús. ¿Alguien más? Dice que entonces seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. O sea que todas estas acciones, esta murmuración, estas contiendas nos manchan, vive Jesús, ante los ojos de Dios. Y nosotros debemos ser luminares, ¿verdad? Dice aquí que somos resplandecientes como luminares en el mundo. O sea que nosotros debemos y tenemos la obligación de ser ejemplo, vive Dios, para todas esas personas que nos están observando. Dice que hay una nube de testigos, vive Dios, que nos mira, ¿verdad? Y realmente eso pasa aquí, pero también todas estas situaciones pasan en los trabajos, porque si yo murmuro en la iglesia, si yo murmuro aquí de mis hermanos, ¿cuánto más no lo voy a hacer en el ámbito secular, de mi vecino o de mi compañero de trabajo, vive Dios? Otra de las cosas es la murmuración. Es una actividad humana que consiste en hablar de algo o de alguien, generalmente de forma desfavorable. O sea, la murmuración implica que estamos hablando bien. Puede ser una murmuración, se habla bien, pero realmente lo que más se practica es hablar mal. Hablar mal de una persona que ni siquiera está presente, vive Dios, que es algo injusto. Porque si yo estoy hablando de Ana Luisa y Ana Luisa no está, ¿de qué manera ella puede decir, mira, lo que yo estoy alegando que ella es o hizo? ¿Cómo ella puede decir, mira, eso no es así, yo estoy equivocada, yo estoy viéndolo desde mi punto de vista, que realmente a lo mejor no es el correcto, vive Dios, o tal vez ella ahí hizo tal cosa tuvo tuvo esa reacción o lo que sea por algo, ¿verdad? Y en vez de entonces yo murmurar, mi deber como hermana es ayudarla, vive Dios, ¿verdad? Y pues la murmuración, evitarla. Y eso lo vemos en Números 12. Ahí vemos, dentro de muchas cosas que habla la Biblia de murmuración, ¿verdad? Habla de María y Aarón. Cuando ellos hablaron de Moisés, porque él se casó con una mujer cusita, ¿verdad? Y ellos ahí pues tenían razón, porque se supone que en este caso, pues supuestamente no se hiciera, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó? Que Dios no le agrada la murmuración. ¿Y cuál fue el resultado? María tuvo un resultado, ¿verdad? Tuvo lepra en su cuerpo y además de eso tuvo fuera del campamento 7 días. 7 días que ese campamento, dice la palabra, que no se pudo mover, vive Dios. Y así mismo es la murmuración con nosotros. Si hay murmuración aquí, si hay murmuración entre los hermanos, no nos vamos a mover, no vamos a progresar, no vamos a tener esos resultados que Dios quiere para nosotros, esa manifestación en los cultos, vive Dios, que es tan importante, porque nosotros llegamos aquí cargados muchas veces, vive Dios, llegamos aquí cansados, vive Jesús, llegamos con ganas, este es como ese lugar de reposo, vive Dios, y necesitamos esa manifestación de Dios, ver que sentir esa presencia del Señor, ¿verdad? Cuando se mueve, cuando vemos a los hermanos danzando, vive Jesús. Y eso nos hace falta y lo tenemos que trabajar. ¿Y cómo lo trabajamos? Escaneando nuestro corazón, ¿verdad? Y evitando que todas esas cosas permanezcan, ¿ok? Porque no es que en un momento no están
es que vamos a escanearlas y vamos a erradicarlas, vive Jesús. Y obviamente todo esto lo estamos hablando en el ámbito de nosotros, de nuestras características como seres humanos, pero en el ámbito espiritual vive Jesús. Ahí, ¿verdad? Vamos a ver la dejadez, la negligencia, el desinterés que nosotros tenemos, ¿verdad? Por nuestra vida espiritual. Esa dejadez espiritual que muchos en algún momento hemos experimentado, vive Jesús. ¿Y qué pasa con esa dejadez espiritual? Provoca que no tengamos ningún tipo de finalidad, que no tengamos un propósito. La hermana Minelis usó una palabra que era cuando estabas vagando sin propósito. Vagar, ¿verdad? No tenemos andar errantes, gracias Juliana. Pues asimismo, cuando nosotros tenemos esa dejadez espiritual, asimismo nosotros andamos. Y yo lo comparaba precisamente con una barcaza, con lo que trajo Carmen ahorita, ¿verdad? Y lo veía como esa barca en el medio del mar con todo eso oscuro. A mí nunca me verán en un crucero, vive Jesús, porque nada más yo saber que yo no veo nada por ahí por fuera, ahí yo no voy a estar, vive Dios. Pues así mismo yo veía eso, en la noche, claro, en la noche. Esto de día cualquiera, pero en la noche, no ver nada por ahí para abajo, no. Y así mismo yo lo veía, sin rumbo, sin ver más allá, ¿verdad? Vive Jesús. Y esa dejadez espiritual, vive Jesús, es lo que nos está llevando a eso, a tener una rutina. Como resultado tenemos una rutina. Nos levantamos, le decimos gracias a Dios, Señor, gracias por este día, nos vamos a hacer las cosas, llegamos al culto, hoy me toca culto, así que hoy tengo que ir. O sea, lo hacemos como una rutina, no lo gozamos, no tenemos ese gozo que estaba hablando Jeffrey en el devocional, ¿verdad? Algo que es tan importante, porque ese gozo es lo que nos está diciendo a nosotros cuán valiosa es la vida que nosotros tenemos ahora, cuán importante es la salvación y cuán valiosa fue la muerte de Jesús para que nosotros pudiéramos estar aquí, porque nosotros por nuestra fuerza, vive Jesús, dice la palabra que nosotros no lo podemos hacer, vive Dios. Y esa dejadez espiritual no nos deja ser agradecidos con el Señor, vive Jesús, y no hacer lo que debemos hacer. Esa dejadez comienza, vive Jesús, y todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Cuando comenzamos, disminuimos la oración, disminuimos el estudio de la palabra, ya no ayunamos como ayunábamos en un principio. Todo el mundo sabe eso, ¿verdad? Vive Dios. Dime, Carmen. Ese es el resultado, exacto. Ese es uno de los resultados. Y eso provoca en nosotros falta de cuidado o de interés. Como decía, ya no nos interesa para venir a los cultos. Ya ponemos cualquier excusa suficiente para nosotros quedarnos en la casa. Hoy, un día lluvioso, estaba tronando. Pues esa es una buena excusa para nosotros quedarnos en la casa. ¿Por qué? Porque ya nuestra temperatura ya no es igual. Ya esa relación con el Señor no es igual. Vive Jesús. Tenemos un estado de desinterés, una falta de motivación, de entusiasmo. Ya el entusiasmo no es el mismo. Se comporta con indiferencia ante cualquier estímulo externo. O sea, que no importa los estímulos, no importa lo que el Señor nos diga, cuánto nos enamore, lo que nos dé. Ya eso no es el estímulo, no nos estimula lo suficiente como para nosotros dar la milla extra, para nosotros hacer lo que tenemos que hacer para salvaguardar esta salvación, ¿verdad? Que dice la palabra que esta salvación tan grande, vive Jesús. Y dice en Hebreos 2, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y eso me hizo pensar mucho, vive Jesús, en cuánta paciencia el Señor ha tenido con nosotros, cuánto nos ha dicho. Miren, alábenme, miren, no dejen de congregarse como muchos tienen
por costumbre. Miren, y sigue, y todos los días, y todo, de muchas maneras, tanto aquí, cuando leemos la Biblia, hasta en muchas conversaciones con personas que no conocen al Señor, vive Jesús. Vemos eso, vive Dios. Y en cada culto, y últimamente, la predicación de la hermana Minelli, la predicación del pastor el domingo, van ligadas también a todo esto. Y la falta de fe, también la fe mengua cuando está en el ámbito espiritual, nosotros decaemos, vive Dios. Y dice que es necesario que con diligencia, o sea, que le pongamos empeño, que le pongamos, es importante que tomemos acción, vive Dios, y que las cosas que hemos escuchado por predicaciones, por estudios, por la palabra misma, vive Dios, que la atendamos y la tomemos en cuenta, vive Jesús, porque en este momento estamos aquí y esto implica que Dios nos está dando una nueva oportunidad para que nosotros nos escaneemos, para que nosotros nos enderecemos, para que nosotros hagamos conforme a estipulado en su palabra, vive Jesús. Pero va a llegar el momento en que no va a ser así, vive Dios. Y pensaba que había muchas preguntas que venían mientras estaba pensando y buscando las cosas para hacer este estudio, venían unas preguntas. Y yo quiero que esas preguntas ustedes se queden con ellas en su corazón porque son bien importantes, vive Dios. Y una de ellas es, ¿qué valor tiene para mí el sacrificio de Cristo? Vive Jesús. ¿Qué valor yo le doy? No es con palabras, porque yo puedo decir, sí, eso es importante. Sin Él yo no puedo alcanzar el cielo y toda la cosa, vive Jesús. Pero con mis acciones, vive Dios. ¿Cómo yo estoy demostrando con mis acciones que le estoy dando valor al sacrificio de Cristo Jesús? ¿Cómo cuido mi vida espiritual? Nos afanamos, dice la Biblia, ¿verdad? Y que cada día trae su propio afán y que muchos de nosotros tenemos que trabajar en la calle. Pues ahora yo lo estoy haciendo desde mi casa, ¿verdad? Pero estoy trabajando, tengo obligaciones, tengo responsabilidades con mi mamá, tengo situaciones en mi hogar, tengo situaciones conmigo misma, ¿verdad? Anhelo tener unas cosas, vive Dios, y muchas veces nos afanamos y sacamos tiempo para hacer muchas cosas. En mi caso, pues, saco tiempo para mis nietos. Saco tiempo para ir a ver a mi mamá, que es importante, vive Jesús. Pero, ¿cuánto tiempo saco para mantener esa relación con el Señor? Vive Jesús. Dime, Margarita. La segunda. ¿Cómo cuido mi vida espiritual? ¿Cómo está mi relación con el Señor? Vive Dios. La número 3. ¿Demuestro con mis palabras y con mis acciones que soy hijo de Dios? Lo que yo digo y lo que yo hago muestra que soy hija de Dios, porque dice la palabra que los fariseos enseñaban bien, vive Dios, pero no vivían de la manera correcta. Dice que eran sepulcros blanqueados, vive Dios, que eran hipócritas, es una palabra bastante fuerte, vive Dios. Y yo no quiero que me digan hipócrita, yo no quiero que el Señor me señale como hipócrita, vive Dios, que yo aparente una cosa o que yo diga que se vive de una manera cuando yo estoy viviendo de otra, vive Dios. La 3. Demuestro con mis palabras y acciones que soy hijo de Dios o hija de Dios. ¿Perdón? La número 4. Realmente, ¿cuánto amo a Dios? Lo amo como dice la palabra, sobre todas las cosas, vive Jesús. Dice la palabra que si yo amo más a mis hijos, a mi esposo, más que a Él, no soy digna de Él, vive Dios. Así es que es momento para escanear nuestro amor por el Señor. Y el amor, vive Jesús, se demuestra, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, sí, yo te amo, de la boca para afuera, vive Jesús. Y dice la palabra que no amemos de lengua, o sea, que sea realmente con nuestras acciones que demostremos ese amor. Nosotros realmente estamos demostrando el amor a Dios con nuestras acciones. Vive Jesús. Cuando nosotros nos enamoramos, ¿qué pasa? Aquí el más que menos, aunque sea una o dos veces, se ha enamorado, vive Dios. Nosotros nos desvivimos por agradar a esa persona. No
si son 24 horas queremos estar enyuntados con la persona. No bien salimos de la casa, mira mamita, ¿qué hace? 5 minutos, vas por la esquina, vive Jesús, ¿verdad? Cambiamos hasta la manera en que nos arreglamos, rebajamos, ¿verdad? Para que nos vean más bonitas. En el caso de las mujeres, los hombres se recortan, se ponen perfume, ¿verdad? Hacemos unas cosas que demuestran que nosotros queremos agradar a la persona que amamos, vive Dios. Y nuestras acciones, ¿qué están haciendo? ¿Están demostrando que nosotros amamos a Dios? ¿Es prioridad para nosotros Dios en nuestra vida? No hay otro sacrificio. Jesús ya no va a morir 2 veces por nosotros. Vive Jesús. Es importante, vive Dios, que le demos el valor a la salvación que realmente tiene, vive Dios. Estaba dentro también, otra de las cosas que estaba en mi corazón es, realmente nosotros, esa es la pregunta 5, ¿creemos en que hay un cielo y hay un infierno, vive Dios? Cuando yo no conocía al Señor, yo decía que iba para el cielo, porque era responsable, porque era buena madre, porque tenía unas cualidades que yo creía que eran las que me hacían, las que yo hacía, como yo era. Pues, aunque tenía mis cositas, ¿verdad? Bastante malitas, pero dentro de las que yo, porque las malas yo no las decía, esas las hacía, pero no las decía. Las buenas, la ser responsable, la de ayudar a los demás, todas esas cosas, pues yo pensaba que eran las que me iban a hacer llegar al cielo, vive Dios, pero aquí aprendí, vive Jesús, que no era eso, que estaba viviendo. Yo viví 30 y pico de años, una vida equivocada, y ahora que tenemos la verdad, no la valoramos, vive Jesús. No le damos ese valor a ese sacrificio, vive Jesús, porque es bien fácil tener un cielo, alcanzar ese cielo, ¿verdad? Y ni siquiera nuestra piel haber tocado un clavo, vive Jesús. Eso tuvo que haber sido súper doloroso. Hubo un estudio una vez que el pastor nos envió, que desglosaba cada cosa de ese sacrificio, vive Jesús. Y hay películas que realmente son feas, que yo no he podido ver una película, no sé cómo se llama, la de Mel Gibson, que es súper fuerte esas escenas. Perdón. Yo nunca he podido ver esa película completa. Cuando llegan y veo que empiezan a latigar a Jesús, yo no he pasado de ahí. Ahí se acabó la película para mí. Así es que imagínense, dice que fue el destrozado y él no hizo nada para merecer eso, vive Jesús. Él lo hizo por nosotros, por amor a nosotros. Y yo en esta hora, ¿verdad?, quiero que escaneen sus corazones, que yo escaneé el mío mientras hacía esto y todavía lo tengo que seguir haciendo, vive Jesús. Y es algo que, como les dije en un principio, es un ejercicio que debemos hacer todos los días, vive Dios, pero en especial comencemos a valorar esa salvación, vive Jesús. Comencemos a demostrar el amor que decimos que le tenemos a Dios. El amor se demuestra con acciones. No hay que empujarnos para alabar a Dios, vive Jesús, porque tenemos un corazón agradecido, porque nosotros entendemos, vive Dios, que Jesús murió por nosotros y que gracias a ese sacrificio nosotros estamos aquí luchando, claro que sí, esforzándonos, vive Dios, claro que sí, pero tenemos el camino, tenemos el pase, tenemos esa entrada para llegar al cielo, vive Dios. A diferencia, ahora que digo entrada, ¿verdad?, viene a mi mente cuando vamos a un concierto, tenemos una entrada, ¿verdad?, y ahí se reservan el derecho de admisión, vive Dios. ¿Y saben qué? Dios también se reserva el derecho de admisión, porque el que nosotros estemos aquí en esta hora no implica que nosotros lleguemos a esa entrada en ese cielo, vive Dios. Si nosotros no ajustamos nuestro corazón, si nosotros no ajustamos nuestra conducta, si realmente esa relación con el Señor la volvemos a avivar, si volvemos, Señor, como dice la palabra, a ese primer amor, a cuando nosotros nos enamoramos por primera vez y como empecé y dije ahorita, que hacíamos muchos cambios en nuestras vidas. Pues eso, que nosotros anhelemos
No bien hemos terminado la oración en la mañana, cuando ya deseemos volver y hablar con el Señor, vive Dios. Volver como yo hacía en un momento, vive Dios, tener mis libros en la cama. En este caso, pues los voy a tener en un escritorio porque ahora tengo escritorio, vive Jesús. Y ahí pues no me voy a dormir. En la cama, pues si me riego las cosas, pues déjame recostarme un ratito y me voy a dormir, vive Jesús. Pero ahora tengo un escritorio, pero yo lo quiero de nuevo lleno de libros, vive Jesús. Y son cosas que van a avivar mi relación con el Señor. Y eso va a implicar que aunque vengan situaciones, aunque vengan circunstancias en nuestra vida, yo esté al final, como dice la palabra, de pie, porque estoy fortalecida, porque mi relación con el Señor está fuerte, vive Jesús. Y dice que es importante que esto no es de apariencia, no es para que mi hermano me vea cuando yo oro aquí, como dice la palabra, ¿verdad? Que los fariseos hacían cosas para que los demás lo vieran, oraban en las calles, ¿verdad? Para que todo el mundo los vieran y dijeran, wow, tremendo, este sí que es hijo de Dios, este sí que no hay quien le meta mano, vive Jesús. Él sí que hace las cosas de manera correcta, es casi perfecto, vive Dios. Pero eso es apariencia, eso era apariencia, vive Dios, y nosotros no podemos vivir de apariencia, porque aparentamos, y el que está al lado de nosotros como hermanos, los vecinos, todas las personas con las que nos relacionamos, vive Dios, nos ven y dicen, wow, Sonia, tremenda sierva de Dios. Pero al final, pero en mi interior vive Dios, realmente me merezco ese seudónimo, vive Jesús. Así es que es momento, mis hermanos, de analizar y ver cuán deteriorada puede estar mi relación con Dios, cuánta importancia le estoy dando realmente a ser llamada hija de Dios. Vive Jesús, porque todos queremos llegar al cielo, ¿verdad? Pero realmente estamos esforzándonos para llegar al cielo, vive Dios. Estamos dando el máximo porque la salvación fue gratis, vive Dios. Él murió por nosotros y nos dijo, aquí está, solamente tú tienes que decir, te acepto públicamente como mi Señor y Salvador, y ya con eso somos salvos, vive Jesús. Pero hay que mantenerla, vive Dios, y eso cuesta, vive Jesús. Y es momento, ¿verdad? Otra de las cosas que estaba diciendo, y con esto del COVID y todas estas cosas, que siempre nosotros decimos, estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? Dice la palabra que en principios de dolores vive Jesús. Y siempre lo decimos, estamos en los últimos tiempos, en los últimos tiempos para que vive Dios. Para que seamos arrebatados, ¿verdad? Y dice que todas las cosas se han cumplido, todo lo que está en la palabra se ha cumplido. Y en estos años que yo llevo, son 50 años, para el que no sepa mi edad, pues nunca había visto las cosas que yo he visto en estos últimos tiempos. Y realmente la palabra se ha cumplido, realmente estamos en los últimos tiempos, realmente estamos en principio de dolores, vive Jesús. Pero ¿le estamos dando realmente importancia a eso? Vive Dios. Estamos en los últimos tiempos, pero seguimos en las mismas. Seguimos afanados con el trabajo, seguimos poniéndole excusas al Señor. Cualquier excusa es buena para no venir a congregarnos. En este caso ahora es el COVID. No, porque me puedo enfermar, vive Jesús. ¿Verdad? Siempre estamos buscando. El Señor, hermanos, el Señor no puso excusa. El Señor simplemente nos amó y dijo, se despojó de ser Dios y vino para salvarnos, vive Dios. Y muchas veces decimos, he escuchado en la calle que dicen, años llevo yo escuchando que el Señor viene, vive Jesús. Y sí, dice la palabra, que no lo demos por tardanza, porque Él por su amor, lo que quiere es que nosotros nos volvamos a Él, vive Jesús, porque Él quiere que regresemos a casa, vive Dios. Pero eso no depende de Él, ya Él hizo lo que iba a hacer, vive Jesús. Ya Él dio su vida por nosotros, ya Él hizo el sacrificio, ya Él derramó su sangre, vive Jesús. Ahora nos toca a nosotros, vive Dios. Ahora a nosotros nos toca hacer lo que tenemos que hacer, vive Jesús.
En este caso, ¿verdad? Tengo aquí una de las formas en que vemos la dejadez es nuestra baja temperatura. Y dice Apocalipsis, nuestra baja temperatura en la relación con el Señor, ¿verdad? Dice Apocalipsis 3:16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso es importante, vive Jesús, porque no, si nosotros esperemos que no, ¿verdad? Porque para eso es esto, para eso son las predicaciones, para eso el Señor nos habla, para eso nos está pidiendo en esta noche que nos escaneemos, ¿verdad? Para que esa temperatura no sea tibia, vive Jesús, sino que sea caliente, porque ya fríos no vamos a hacer, ya nosotros conocimos al Señor, ya nosotros servimos la mesa, vive Jesús, y no, hermanos, no hay manera en que podamos si nos quedamos, no hay manera ya para nosotros, ya para nosotros se acabó y hoy esta es la noche, vive Jesús, que el Señor nos da una nueva oportunidad para que nosotros pensemos y evaluemos y recapitulicemos, vive Jesús, y que de hoy en adelante lo que ya habíamos dejado de hacer, lo volvamos a hacer. Que esa rutina se termine hoy, vive Jesús, que nos gocemos, vive Dios. Nosotros tenemos que vivir la vida más alegre que todos ellos, porque ellos viven su vida con situaciones y todas las cosas, pero viven sin rumbo. Ellos sí viven sin rumbo. Nosotros tenemos el rumbo del Señor. Dice el Señor que Él es el camino, vive Jesús, y que Él es la puerta, vive Jesús. Nosotros lo tenemos todo, independientemente de las situaciones, vive Jesús, que podamos enfrentar. Nosotros sabemos que lo que atravesemos en esta tierra no se va a comparar con la gloria venidera, dice la palabra. Y esa es nuestra esperanza, vive Dios. Y esa es nuestra motivación, vive Jesús. Cuando yo estaba jovencita, ¿verdad? Que tenía mis hijas chiquitas, ellas eran mi motivación, ellas eran mi motor, ellas eran las que me hacían hacer las cosas para echarlas hacia adelante. Muchas veces yo no me quería levantar de la cama. Vive Jesús, tenía muchas situaciones, depresión. Yo no me quería levantar de mi cama, pero cuando yo escuchaba a ese mamá, ese era mi motor, el que me hacía decir, no, yo no me puedo quedar aquí. Yo tengo que dar el máximo. Yo tengo que echar a mis hijas hacia adelante, vive Jesús. Pues este es el momento de tener ese booster, esa motivación para no perder la salvación. Dice que ¿qué vamos a hacer si descuidamos esta salvación tan grande, vive Dios? Hermanos, verdaderamente estamos en tiempos finales. En cualquier momento el Señor dice, vámonos. Y eso es, como dicen, en un abrir y cerrar de ojos. O sea que ya nos fuimos. Y después de estar tanto tiempo aquí, esforzarnos tanto, tener tantas cosas lindas del Señor, dejarlas perder por no querer dejar que el Señor nos escanee, que arregle nuestras vidas, vive Dios. Yo creo que es momento en que pensemos, ¿verdad? Vive Jesús. Y dice en Colosenses 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Así es que ese es el resultado final. Si nosotros buscamos las cosas de arriba, si nuestro corazón está buscando las cosas de arriba, si nuestro ser completo está buscando las cosas de arriba, nada más nos puede estorbar, vive Jesús, y verdaderamente vamos a alcanzar esa corona que el Señor tiene para nosotros. Dios les bendiga.